Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar el desarrollo o la explicación de la actividad. Los integrantes del grupo son Edwin Alfonso León Cardoso, Aixa Viviana Garavito Quintero, Karen Alexia Forero Rocha y Dayana Caterine Pedraza Estrada, que soy yo. En este caso, la parte que me corresponde explicar a mí es como tal los mecanismos de interacción de los fotones. Esto es básicamente lo que influye en la calidad de una imagen diagnóstica, de una radiografía. El primer efecto que se maneja es el efecto Compton. Como tal, al momento de emitir las ondas o de emitir los electrones sobre el paciente, se crea una radiación dispersa. Entonces hay unas ondas que atraviesan el paciente, no interactúan con él y llegan como tal a la proyección de la imagen. Pero adicional también llegan las radiaciones dispersas, que son las que interactúan con el paciente y tienen una desviación como tal. Esto produce que la imagen se vea borrosa y que no tenga una buena calidad. El siguiente efecto es el fotoeléctrico. En este caso, los fotones interactúan con el paciente, algunos son absorbidos por él y los que atraviesan son en sí los que ya nos van a proyectar la imagen del paciente, de la zona que queremos ver en cada paciente. Este básicamente es el efecto fotoeléctrico y el último efecto es el de producción de pares. En este caso también se envía la onda, el electrón. Estos interactúan con el cuerpo o con la materia en sí donde van a ingresar y al ingresar se genera como tal dos protones, uno negativo y uno positivo. Cada uno pues tiene como un camino diferente y en sí pues con este efecto no se produce ningún tipo de imagen porque pues no llega como tal el electrón final a proyectar esa imagen, pero porque se dividen y se dispersan pues como tal cada onda. Entonces este es el último efecto, que es como tal el que ya pues no nos produce ningún tipo de imagen. Aquí vemos pues una gráfica un poco más sencilla de cómo actúa cada efecto, cada electrón cuando interactúa con el átomo y pues de ahí deriva como tal la imagen. Muchas gracias. Los tres principales mecanismos de interacción de los electrones con la materia son las colisiones suaves, las cuales se producen cuando un electrón de alta energía interactúa con un átomo o molécula. Puede experimentar colisiones suaves con los electrones de la nube electrónica del átomo o la molécula. Estas pueden causar pérdida de energía del electrón incidente, pero no producen ionización ni excitación del átomo o de la molécula. Las colisiones fuertes se producen cuando un electrón de alta energía interactúa con un átomo o molécula. También puede experimentar dichas colisiones con los núcleos atómicos, pero estas colisiones sí pueden provocar una pérdida significativa de la energía del electrón incidente, lo cual puede producir ionización y excitación del átomo o de la molécula. Y la radiación que se produce cuando un electrón de alta energía interactúa con un medio que contiene átomos pesados. Se produce cuando el electrón se desvía de su trayectoria original por la fuerza electrostática del núcleo atómico y emite un fotón de rayos X o de rayos gamma. La emisión de esta radiación, sea rayos X o rayos gamma, puede causar una pérdida de la energía del electrón incidente que se desencadena en la producción de ionización y excitación del átomo o de la molécula. En el cuadro encontramos dos efectos, el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El efecto Compton consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. En el efecto fotoeléctrico se produce la emisión de electrones por parte de un material al incidir sobre él una radiación electromagnética. ¿Qué sucede en el efecto Compton según los enunciados?
Las características que se presentan con mayor frecuencia. Entre ellas encontramos la energía cinética del fotoelectrón solo toma valores positivos. Ganan energía de los fotones, aumentan la densidad del medio absorbente, produce una visión nítida cuando la radiación es de mayor frecuencia y sucede con electrones de las capas más extensas. Al aumentar la energía de los rayos X, aumenta la energía de los fotones, la magnitud del desplazamiento entre ellos cambia, aumenta la longitud de onda, crece la intensidad al hacerlo en el número atómico del material blanco, la altura del máximo disminuye al aumentar el ángulo de dispersión. ¿Qué sucede cuando aumenta el número atómico absorbente? Continúa su trayectoria tras las colisiones, la intensidad de la radiación será mayor, disminuye el contraste de la imagen final, es independiente del número atómico del material y el cambio de radiación disminuye. En el efecto fotoeléctrico, ¿qué sucede cuando se presenta con mayor frecuencia? Sucede cuando en los electrones cuyas capas son internas. Entonces esta es la diferencia con el efecto Compton, la principal diferencia. El efecto Compton se produce con electrones en las que se encuentran en capas más externas y el efecto fotoeléctrico con los que se encuentran en capas internas. Incrementa la energía cinética de los fotoelectrones, no cambia la energía de los fotones, el fotón desaparece cuando dona su energía y crea energía débil. Al aumentar la energía de los rayos X, el fotoelectrón es expulsado del átomo, desaparece y entrega su energía al electrón. Cuando aumentan los números atómicos, incrementa su tamaño, la energía del fotoelectrón disminuye y el fotón puede chocar contra ellos y ser absorbido. Al aumentar el número atómico absorbente, crea una mayor cantidad de fotones absorbidos. Al aumentar la energía de los fotones, este disminuye. Buenas tardes. En la resolución 181434 del Ministerio de Minas y Energías de nuestro país se protocoliza ciertas exposiciones en toda actividad que tenga que interactuar con radiación ionizante. Entre estas tenemos tres principales, que son las exposiciones normales, las cuales son aquellas exposiciones que se predicen, es decir, que se sabe que existe la posibilidad de una radiación y que se tiene identificada, se podría decir por ese lado. En las exposiciones potenciales son aquellas que suceden por algún accidente o algo incontrolado de algún equipo. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo en este punto. Se realiza la toma de un rayos X, pero sin las debidas protecciones que deben tener, ejemplo, el familiar. Eso significa que hay una exposición potencial para el familiar, ya que no usó ningún elemento de protección. Y por último, la que llamamos intervenciones, que son esas exposiciones que se hacen intencionalmente con el fin de realizar ciertos ejercicios, como por ejemplo las prácticas de protección radiológica. También podemos hablar en este tema sobre aquellas zonas que ellos sugieren como zonas controladas y zonas supervisadas. Las zonas controladas son aquellas que llevan cierto tipo de protocolo, es decir, aquellas con las que entramos, no todas las personas pueden entrar, se les pregunta si tienen algún riesgo, en donde la radiación les puede ocasionar algún daño, en donde se colocan ciertos elementos de protección. Esta es la zona controlada, donde nosotros se interactúa directamente con los rayos, con la radiación ionizante. En cambio, la zona supervisada es aquella zona en donde sabemos que hay cierto tipo de radiación, pero que es muy mínima y que siempre está controlada, por ejemplo, con dosímetros que nos van diciendo en qué momento se eleva este tipo de radiación y se empieza a controlar, pero que no
llamémoslo así, tiene algún perjuicio para el personal que está en ese momento en actividad. Buenas tardes, mi nombre es Aixa Viviana Garavito. Yo voy a hablar sobre la actividad 9. Nos están presentando un caso de una paciente 4 semanas después de realizarse un procedimiento de endoscopía en pelvis. La paciente manifiesta que se encuentra en estado de embarazo. Por medio de una infografía vamos a explicar qué le diríamos y cuáles serían las consideraciones y restricciones que debe tener en cuenta. Bueno, empezamos por, esta es la infografía. Una paciente manifiesta estar en embarazo después de haberse realizado un procedimiento de endoscopía en la pelvis. Es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones y restricciones. Como primera medida, la comunicación. Debe hacerse comunicar a la paciente sobre su estado de embarazo y explicarle las implicaciones que esto puede tener en relación con el procedimiento realizado. Tenemos que explicarle los riesgos. Es fundamental informar al paciente sobre los posibles riesgos asociados con la exposición a radiación durante el embarazo. La radiación ionizante puede tener efectos adversos en el desarrollo del feto, como malformaciones congénitas, retraso en el crecimiento y aumento de cáncer infantil. Hay que consultar con un especialista. Debemos recomendarle a la paciente que debe estar consultar con un especialista en medicina fetal o radiología prenatal para una evaluación más detallada para el asesoramiento específico sobre los riesgos y opciones disponibles. En estas opciones disponibles podemos encontrar con las alternativas. En función de una situación clínica y las necesidades del paciente, se debe considerar alternativas al procedimiento de fluoroscopía, alternativas como las que no impliquen exposición a radiación ionizante. Esto puede incluir técnicas de imagen no radiológicas como lo son la ecografía, resonancia magnética y que son un poco más seguras para el embarazo. Dado el caso, si se determina que hay que realizarse una fluoroscopía, es necesario la protección radiológica. Entonces se determina que la fluoroscopía es necesaria, no se puede utilizar alternativas seguras, entonces se deben tomar medidas para minimizar la exposición a la radiación. Esto incluye el uso de técnicas de reducción de dosis, como la limitación del tiempo de exposición y el uso de protectores de plomo. Los chalecos de plomo también se puede considerar usar el de la garganta, que es para la tiroides, también es de plomo. Y así minimizar la dispersión de la radiación.